prefiero no poner mi nombre. Solo diré que durante años trabajé en servicios para velorios, montajes de capillas, traslados, arreglos de coroñas, guardias nocturnas cuando el personal no alcanzaba. Me movía donde me mandaran: Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Tijuana. Conocí capillas con mármol brillante y salas improvisadas en casas de lámina. Aprendí a entrar sin hacer ruido, a respetar a los dolientes, a dejar el café caliente y las veladoras alineadas. También aprendí que hay cosas que no se apuntan en la bitácora. La primera vez fue en un barrio viejo de Oaxaca, un martes de mayo. Llegué con la carroza y el ataúd lacado, moño negro, arreglo floral discreto. La familia quería abrir la tapa para despedirse. Yo me quedé atrás, como siempre, atento a la puerta y al reloj. Cuando subieron la cubierta vi a la gente echarse hacia atrás. No fue un grito, fue ese murmullo que opaca la sala. Me acerqué lo suficiente para entender el problema. La cara no correspondía con las fotos que figuraban en la mesa. El difunto que yo había trasladado horas antes, perfectamente identificado, tenía otra expresión, otros rasgos, una mirada fija que no quise sostener. Nadie me culpó de nada, pero recuerdo que el café me supo a metal hasta el amanecer. Pensé que era un error aislado. Una confusión. En Puebla, meses después, me tocó montar una capilla en una casa amplia con patio. La encargada, una señora con voz seca, pidió abrir la caja cuando llegaran los parientes foráneos. Antes de eso, me pidió quedarme a vigilar. A las 3 de la mañana la vela del centro chisporroteó y se apagó sola. Fui por un encendedor al coche. Al volver, la tapa estaba corrida, una mano había quedado al aire apoyada en el borde, como si el cuerpo hubiera resbalado. No escuché nada, no vi a nadie cerca. Volví a colocar la mano dentro con el cuidado que te dan los años. Cerré. Al amanecer, cuando los parientes se formaron para mirar, el rostro no coincidía. Otra vez esa mirada abierta, directa, sin pestañeo, girada hacia el pasillo por donde yo iba y venía. Nadie me dijo nada, pero noté cómo evitaban cruzar por ese lado. En la Ciudad de México, en una funeraria con salón de mármol y lámparas altas, me dejaron a cargo del libro de visitas. La familia pidió abrir la caja a las 9. Había músicos afuera y un sacerdote programado para el último rezo. Cuando abrimos, la foto del caballete no reconocía al de adentro. Los hijos se miraron entre ellos, luego a mí. Apreté la mandíbula, pedí un par de minutos, llamé a la administración. Revisamos etiquetas, pulseras, documentos, todo en orden. No era otro cuerpo. Era el mismo expediente con otra cara. El sacerdote llegó, preguntó si ya estaba todo listo. Le dije que sí, la ceremonia siguió como si nada, pero el ambiente se volvió pesado, las personas evitaban acercarse, preferían dejar flores a distancia. Yo mantuve la vista en el piso, pero sentí un picor entre los omóplatos, ese que te da cuando alguien te observa desde atrás. No quise verificar. Con el tiempo me acostumbré a hacer ajustes discretos, mover una lámpara, cambiar el ángulo de la caja, poner coronas en sitios donde taparan la línea directa entre el rostro y la puerta. Funcionaba un rato. En Guadalajara me tocó una velación breve por cremación inmediata. La tapa se abrió y el padre del difunto soltó un quejido seco. La pareja del fallecido se acercó creyendo que un arreglo de flores estaba mal puesto, pero no era el arreglo. No coincidía la cara. El padre me miró con una solicitud muda y me pidió que cerrara, que nadie más viera. Bajé la cubierta. Cuando la aseguré, sentí que, desde adentro, la mirada seguía clavada contra el techo. No tengo cómo explicarlo. No sé cómo se siente una mirada a través de madera, solo sé que esa noche manejé sin encender la radio. Después fueron traslados. En Mérida me pidieron llevar un cuerpo desde un hospital hasta una casa grande en el centro. La familia insistió en que yo mismo abriera. Lo hice con cuidado, con guantes. Antes de mostrar, comparé con la foto. El parecido era perfecto, respiré, llamé a los presentes. Mientras avanzaban, algo cambió. Lo noté en un detalle menor,
el lunar bajo el ojo derecho ya no estaba. El resto sí, la camisa, la corbata, el cabello peinado hacia un lado. Pero el lunar no. Me quedé helado. La madre se acercó, dijo que su niño se veía en paz. Cerramos después de un Ave María que retumbó en la sala. Cuando regresé a guardar el equipo, me descubrí mirando mi propio reflejo en la ventana. Y en el reflejo, detrás de mí, estaba la caja con la tapa cerrada, frente a la cual no había nadie, pero la sensación de ser observado seguía allí, limpia, exacta. Pensé en renunciar. En Tijuana acepté un turno solo por necesidad. Era un velorio pequeño, de madrugada. Había viento. Me quedé en la caseta con un termo y la bitácora. A las 2:13 escuché que el herraje de la tapa vibró, como si alguien hubiera tocado el metal con los dedos. Me levanté despacio. En la capilla, la vela central temblaba como si el aire entregara una respiración tenue. Abrí la tapa apenas un tramo, en silencio, solo para comprobar que nada se había desacomodado. Lo que vi me ató los pies, la persona dentro no era la que había visto al inicio del turno. Era un rostro conocido, el mío, pero sin color, con la vista clavada en el techo. Cerré de golpe, me apoyé en la madera, conté hasta 10. Cuando me atreví a abrir de nuevo, la cara había cambiado otra vez, no era yo, no era el primero, era alguien más con los ojos abiertos. No volví a tocar esa tapa. El colmo llegó en Culiacán, durante una guardia larga con lluvia mansa en el exterior. El salón olía a cera y a café. La familia dormía en sillas. Yo revisaba que las veladoras no estuvieran demasiado cerca del cristal. A las 4, una niña se levantó sonámbula, caminó hasta la caja, se quedó inmóvil frente a la ventana del rostro y dijo, sin levantar la voz, que el señor no era el señor. Su madre despertó, la llevó de regreso. Me acerqué solo lo necesario para comprobar que la mirada del de adentro estaba torcida hacia la esquina donde yo siempre me paraba, junto al enchufe. Decidí moverme al otro extremo. Lo hice. La mirada pareció arrastrarse, no el cuerpo, no los párpados, solo el enfoque, como cuando alguien sigue un punto que cruza la pared. No duró más de un instante, pero lo vi. Y supe que no era imaginación sostenida por el cansancio. He intentado explicarlo con la cabeza fría, fallas de luz, cansancio, sugestión por tantos años viendo lo mismo. He revisado guías, protocolos, etiquetas, rutas de traslado. He llamado a colegas. Algunos cuentan anécdotas, otros se ríen, unos pocos callan demasiado. En Morelia un florista me dijo que cuando el velorio se llena de murmullos pronto, algo no encaja en el plano de la sala. Que hay líneas que no conviene alinear. Le creí lo justo. Empecé a romper simetrías, a inclinar la caja unos grados, a colocar silla y atril con asimetría premeditada. A veces la tensión bajaba. A veces no. La última vez que lo viví fue en la Ciudad de México, en un barrio con casonas restauradas. Me pidieron un servicio completo, capilla, libro, café, música grabada. Abrimos a la hora pactada. La foto del caballete mostraba a un hombre joven con trajecito claro. Dentro, el hombre tenía otra edad en la cara, otra historia en la mirada. Nadie dijo la palabra que todos pensaron. La ceremonia siguió, breve. Cuando retiré el ataúd para el traslado final, pasé por el pasillo angosto que da a los servicios. En ese tramo sin ventanas, la tapa vibró con un golpe seco, mínimo, como si dentro un ojo hubiera chocado contra el cristal. Sentí el impulso de dejarlo todo ahí mismo, de salir a la calle y no volver. En vez de eso seguí el protocolo. Subí a la carroza. Maneje. Nunca miro por el espejo retrovisor en esos casos. Ese día, sin querer, lo hice. La tapa parecía apenas elevada, 1 milímetro, tal vez era reflejo, tal vez era mi mente. Apreté el acelerador. Hay cosas que no se anotan. Cuando me piden que cuente de mi trabajo, digo que los montajes deben quedar limpios, que el café importa, que las velas no deben formar línea directa con las corrientes de aire, que la música tiene que quedar a un volumen que no invada los recuerdos ajenos. No cuento lo otro.
No digo que, en distintos puntos del país, en fechas y casas distintas, he visto esa mirada en cuerpos que no eran lo que la familia esperaba ver. Una mirada que se instala en la sala antes que los dolientes, que encuentra a quien está a cargo del orden y le marca los pasos. No renuncié. Aprendí a vivir con la tensión en la nuca, con la necesidad de revisar el cristal de la caja sin acercarme demasiado. Cuando la gente me pregunta si me da miedo quedarme de guardia, digo que el miedo no es el ruido detrás de la puerta ni los quejidos de una madera, sino ese instante en que abres la tapa, verificas pulseras y documentos, comparas los rasgos con la foto y, por más que todo concuerde, algo te confirma que el que mira desde adentro sabe que lo estás mirando tú. Y que te está esperando para la siguiente ciudad, la siguiente capilla, la siguiente noche. El clic. No daré mi nombre. Durante años he vivido de los servicios a velorios, de entrar a capillas con la luz medida al milímetro, de apuntar el lente a aquello que la familia no quiere mirar de frente pero guarda como prueba de amor. Soy fotógrafo. Me llaman cuando el ataúd está listo, cuando las coronas desprenden ese olor dulzón y el murmullo de rezos cubre todo. Aprendí a usar flash rebotado en techo bajo, hizo contenido para no granear, un 50 milímetros que no deforma el rostro. Mi trabajo es discreto y silencioso, lo entrego en papel brillante dentro de una carpeta sobria. Nunca fui de creer en nada hasta que las imágenes empezaron a moverse fuera de mi control. La primera señal la tuve en Tlaquepaque. El velatorio olía a limón y cera, la familia pidió una toma bonita del perfil del muchacho. Disparé 3 veces, revisé el histograma, todo parejo. Al imprimir, en la tercera foto él aparecía con los párpados apenas levantados y la comisura estirada en una curva que no había registrado el sensor. Pensé en un reflejo, un error de laboratorio. Esa noche, la hermana del difunto no llegó a su casa. La encontraron al amanecer, sin marcas, acostada de lado como si hubiera decidido dejar de respirar. Yo aún creía que eran cosas ajenas a mí, coincidencias. En Puebla, dentro de un velatorio del centro, la familia quiso la última con el rosario entre las manos. El difunto estaba impecable, la sala perfecta. A la hora del revelado digital noté que el anillo de bodas que le habían colocado había pasado a la otra mano. No dije nada, entregué las impresiones. Al día siguiente, el organizador me contó que la madre del hombre había muerto durmiendo. La imagen quedó en mi mesa, boca abajo, como si apagar su presencia fuera posible. En Mazatlán me pidieron algo distinto, fotografías de la sala, de los arreglos, de la carroza bajo el toldo. Evité enfocar el rostro, me convencí de que la maldad, si la había, residía en la proximidad. Aún así, en la toma general de la capilla apareció una mujer de vestido oscuro junto a la cabecera, con la mano apoyada en el borde. Yo estuve allí, esa esquina estuvo vacía toda la noche. Mostré la foto al encargado, me sugirió borrar y repetir. Lo intenté. En la repetición, la mujer miraba hacia mí. Ese mismo día, la rezandera del servicio no volvió a su casa. Viajé a Mérida buscando aire que no oliera a velación. Me juré no volver a aceptar la última. Aún así sonó el teléfono, el trabajo corre rápido entre funerarias. En una sala fresca de paredes claras, tomé solo planos cerrados de coronas, manos de dolientes, café de olla humeante, pasillos en penumbra. La cámara vibró una sola vez en mi mano, como si alguien la tocara. En casa, al revisar, noté mi reflejo en el vidrio del ataúd, hasta ahí nada raro, era un reflejo lógico. Pero en la siguiente secuencia, yo ya no estaba en el cristal, y si aparecía detrás de los dolientes, desenfocado, con la cabeza ligeramente inclinada. No había estado en ese punto. Me senté frente al monitor hasta que amaneció, incapaz de parpadear. Decidí probar con otro equipo en Chihuahua, un cuerpo prestado, tarjeta nueva, lentes sin filtro. La sala era sencilla, sillas de plástico, un pasillo de veladoras, un ventilador inútil. Me coloqué al fondo, tomé un encuadre amplio. Cuando apreté el disparador escuché un clic que no era el mío. Nadie más tenía cámara.
En el archivo apareció una segunda toma con un ángulo imposible, como si hubiera sido hecha desde dentro del féretro, la familia, alineada, mirando hacia abajo, lágrimas detenidas en gestos exactos. Fue la primera y única vez que lloré mientras copiaba archivos a una carpeta. Desde entonces empecé a notar un patrón. En Tlaquepaque murió la hermana, en Puebla la madre, en Mazatlán la rezandera, en Mérida no supe quién, pero el director del velatorio dejó de contestar llamadas 3 días. En Chihuahua, el chofer de la carroza no volvió al turno nocturno. Cada foto entregada dejaba un vacío en el mundo real, como si el acto de fijar esa imagen, para siempre, reclamara otra vida a cambio. Decidí limitarme a tomas de objetos, listones, cirios, manos entrelazadas de los vivos. Pero la cámara seguía colándose en lugares donde yo no la dirigía. En Reynosa intenté la maniobra de la distancia. Monté el trípode, usé temporizador, me alejé a propósito. La capilla estaba casi vacía, el viento movía un listón. En la secuencia apareció un hombre de traje que nadie identificó, de pie junto a la carroza, con un detalle terrible, llevaba mi cámara colgada del cuello. Revisé mis manos, la tenía conmigo. Cerré el archivo sin guardarlo, borré la tarjeta, dejé el equipo en una caja, me subí a un autobús hasta Zacatecas. Dormí mal, con la sensación de que en el asiento de atrás alguien respiraba contándome los segundos. En Zacatecas prometí decir que no, pero la llamada llegó al mediodía. Casa de velaciones pequeña, paredes con humedad. La familia no quería rostro, quería ambiente, esa palabra que me salvaba. Tomé una panorámica. En la impresión, sobre el vidrio, aparecía escrito con vaho un nombre, el mío. Nadie dijo nada, me pagaron en efectivo y pidieron además una copia para la tía que no había podido ir. A la madrugada, la tía falleció de camino. Me senté en el borde de mi cama con la cámara en el regazo, y supe que no se trataba del aparato. Podía cambiar de marca, de tarjeta, de lente, el resultado sería el mismo. Era el acto, el servicio en sí, lo que abría una grieta por donde algo entraba. En Mérida intenté otra cosa, negarme. Rechacé el encargo y recomendé a otro fotógrafo. 3 días después, él me llamó, con voz de quien acaba de ver su propia foto en una lápida. Le pedí que quemara las impresiones. Dijo que ya era tarde, la familia había pegado una junto al retrato del difunto. Por la noche, alguien más de ese círculo íntimo dejó de estar. Regresé a Sinaloa, a una capilla limpia, casi aséptica. Me pidieron la toma clásica. Acepté con una condición, no imprimiría nada, entregaría solo archivos y luego los borraría. El director aceptó. Preparé luz, respiré hondo, enfoqué a la altura del pecho. En la pantalla apareció una sola foto, sin metadatos, como si hubiese estado ahí desde antes, yo, con traje, los párpados cerrados, dentro de la misma sala. El ángulo era el de un doliente mirando hacia el ataúd. Detrás de mí, una fila de coronas formaba un pasillo hacia una puerta. No había estado en esa posición en ningún momento. Guardé la tarjeta en un sobre y la envié por paquetería a un sacerdote en Puebla que colecciona objetos extraños que la gente ya no quiere. Pensé que con eso bastaría. Pero por la noche, desde la cocina, escuché un clic seco que no pertenecía a mis manos. En el pasillo, sobre la pared, se proyectó un rectángulo de luz como el que el visor arroja cuando alguien lo acerca al ojo. No había equipo encendido. Entré a mi cuarto, abrí la bolsa donde guardaba el cuerpo de repuesto, estaba tibio, como recién usado. Hoy sigo trabajando, cambié mis reglas. No tomo la última, no enfoco rostros, no imprimo. A veces piden la foto clásica y digo que mi lente no sirve, alego que el flash se rompió, si insisten, recomiendo a otros. No sé si con eso freno lo que empezó aquella vez en Tlaquepaque, solo sé que cada ciudad deja una marca nueva. En Mérida fue mi reflejo que ya no obedecía, en Chihuahua la perspectiva imposible, en Reynosa el doble con mi equipo, en Zacatecas mi nombre escrito en vidrio, aquí, en Sinaloa, una foto que me antecede. Cuando cierro la carpeta del día y apago el monitor, la habitación queda en silencio. Me tiendo y espero.
A veces, muy tarde, sin cámaras alrededor, llega ese clic minúsculo que nadie provoca. No miro hacia la puerta, no quiero comprobar de dónde viene. Aprieto los ojos y cuento hasta 1000, con la certeza de que en algún punto una toma que no hice decidirá a quien le toca salir de cuadro. Yo ya tengo mi traje listo, por si acaso. La mano prestada. Prefiero no decir mi nombre. Llevo años trabajando en lo que pocos quieren mirar de frente, servicios para velorios. No soy dueño de funeraria, soy el que llega con lo que hace falta cuando todo ya pasó: café, sillas, toldos, arreglos de flores, traslado del difunto, música si la piden, silencio cuando se exige. He trabajado en capillas de barrio en Monterrey, patios improvisados en Tuxtla Gutiérrez, salones rentados en Querétaro y casas adaptadas en la periferia de Guadalajara. En este oficio uno aprende a caminar despacio, a no estorbar el llanto y a dejar cada cosa en su sitio. Lo que voy a contar me persigue cada vez que coloco una silla vacía junto al féretro. La primera vez que la vi fue en 2014, en una sala pequeña de Toluca. Teníamos un servicio nocturno de café y pan. Yo estaba reponiendo termos cuando la noté, mujer delgada, vestido negro liso, cabello recogido, manos juntas sobre el regazo. Nadie le hablaba, nadie parecía mirarla. Tomé una charola y pasé cerca. Quise ofrecerle una taza, me pidió nada con un leve movimiento de cabeza. Hasta ahí, nada extraño. Terminé mi turno, recogí los vasos y, de regreso, encontré su silla vacía. Lo que me detuvo fue el detalle dentro del ataúd. El difunto, un hombre mayor, tenía ahora las manos enlazadas como si sostuvieran otras que no estaban. Pensé en un familiar que se acercó a rezar. No le di importancia. Detrás de cada velorio hay cientos de gestos que nadie registra. Pero a los pocos días, en Aguascalientes, durante un servicio de carroza y flores, la vi de nuevo. Misma postura, misma distancia prudente. El ataúd estaba abierto para la despedida. Cuando volvimos con un ramo adicional, el cuerpo tenía marcas finas en la piel de los dedos, como si los hubieran apretado con cierta ansiedad. Nadie recordaba haberlo tocado. Más tarde, en Veracruz, arreglamos una capilla a contrarreloj. Lluvia suave, aire salino entrando por las rendijas. La mujer se sentó esta vez en la primera fila, al borde del pasillo. Yo estaba colocando un lazo negro en una corona cuando sentí ese tirón en la atención que uno no sabe explicar. Volteé y ella me miró. No había reproche ni súplica. No había nada. Un instante después, un niño tropezó y su madre gritó. Me distraje. Al voltear de nuevo, la silla estaba vacía. El cuerpo en el ataúd lucía una diferencia sutil, los dedos reposaban entrelazados con los pulgares girados hacia afuera, un acomodo que no habíamos hecho en preparación. No hablé del asunto con mis compañeros. En este trabajo uno aprende a no llevarse cosas de más a la cabeza. Pero empecé a escribir pequeños apuntes en la bitácora, escondidos entre inventarios: Toluca, silla vacía, manos cambiadas. Aguascalientes, marcas finas. Veracruz, pulgares hacia afuera. Era mi forma de no perderme. En 2016 me llamaron para un servicio en Tijuana. Traslado nocturno, familia numerosa, música de fondo a volumen mínimo. La mujer apareció en la última fila. Nuestro chofer, hombre duro, me dijo sin que se lo preguntara: hay una señora que no deja de mirar. No sé de dónde salió. Fui a revisar. La vi entre sombras. Al poco rato, cuando acomodé los caballetes para el cambio de sala, la silla ya no tenía su peso. El cuerpo dentro del ataúd mostraba algo nuevo, una ligera humedad en las manos, como si las hubiera sostenido alguien con la piel fría. Nadie había abierto la urna en esa media hora. Me obligué a buscar explicaciones lógicas. Los deudos a veces piden mover las manos para un rosario, para una foto, por costumbre de pueblo. Así se lo dije al chofer. Él asintió, pero su cara quedó tensa el resto de la noche.
En 2018, en Oaxaca, me tocó preparar una velación en una casa con patio central, piso de mosaico y veladoras alineadas. La mujer se sentó al lado de la mesa del café, cerca de mí. Estuve sirviendo a familiares, cortando pan, reponiendo azúcar. La miré 2 veces, quizá 3. En una de esas, un tío del difunto me preguntó si podíamos traer más sillas. Tardé 5 minutos en regresar. La silla junto a la mesa estaba vacía. Fui a la capilla. El difunto, un joven de oficio albañil según me contaron, tenía ahora en los dedos unas marcas pálidas como lunas. Y aún más, sobre el dorso quedaba la impronta leve de otra mano, más estrecha, apenas visible si uno se acercaba mucho. En Mazatlán me pasó algo distinto. Llegamos con el toldo y las sillas para un velorio en un caracol de callejuelas. La mujer llegó con la misma ropa, pero esta vez se sentó frente al ataúd, sin esconderse entre la gente. Me quedé observando desde la puerta. No había viento, pero los listones de una corona vivoreaban como si alguien los rozara. El hermano del difunto me pidió ayuda para mover un florero. Cuando lo colocamos, miré de reojo, la silla estaba sola. El difunto sostenía el rosario de otro modo, entre los meñiques, como si se lo hubieran acomodado manos muy pequeñas. En Saltillo, durante una madrugada helada, me propuse verificar si la veía desde cámaras. La funeraria tenía 2 viejas, una apuntando al pasillo y otra a la sala. Avancé la reproducción más tarde, ya en la oficina de San Luis Potosí. Lo que vi me dejó inmóvil. En los minutos exactos en que la recordaba, el pasillo parecía estrecharse por un instante, como cuando pasa alguien que no quiere empujar a nadie. No se veía figura, pero sí un grupo de sombras que se abrían y se cerraban, como si la gente se diera espacio sin querer. En la sala, la silla junto al féretro se movía apenas, lo justo para acercarse un poco más a la urna. Decidí que no volvería a buscarla. Uno en este oficio aprende a convivir con cargas ajenas. Hasta que llegó Ciudad de México, 2021. Servicio de media tarde en una colonia vieja. La casa estaba en una calle angosta, fachada pintada, pasillo largo que conducía a la sala principal. El fallecido, un hombre de oficina, estaba vestido con saco claro. La familia había pedido música discreta y café de olla. Coloqué una silla al costado del ataúd para la persona que quisiera rezar cerca. A los pocos minutos, ella se sentó. Nadie la acompañó, nadie la saludó. Yo me quedé junto a la puerta, por si la familia pedía algo. No pude evitar mirarla. Quise fijarme en detalles que hasta entonces me negaba, su peinado exacto, el tejido del vestido, la manera en que cruzaba el tobillo. No hubo rasgos sobresalientes. Era alguien que podría pasar por tía, vecina, maestra, desconocida. Estuvo ahí lo que dura un misterio cuando todavía no sabemos qué lo es. Me llamaron desde la cocina y me perdí 2 pasillos. Al volver, la silla estaba sola. Me acerqué al ataúd con la excusa de revisar el paño. El cuerpo tenía las manos perfectamente entrelazadas con otras que yo no veía, pero lo supe por la forma en que los dedos cedían, como si obedecieran a una presión ajena. Olían a algo tenue, ni colonia ni flor, un olor viejo de cajón que no se abre hace años. Salí al patio para respirar. Un vecino me habló de algo trivial, creo que del clima. Me contó que en la colonia, de vez en cuando, aparece una mujer que acompaña a los muertos hasta que se apagan las veladoras. Cuando quiso describirla, se confundió. Normal, dijo al final. Como cualquiera. Me reí para disimular. Desde entonces, cada vez que monto un velorio en cualquier ciudad, La Paz, Mérida, León, Tlaquepaque, coloco una silla al costado del ataúd con un cuidado que roza el respeto. No sé si llega por nombre, por dirección o por horario. No sé si la atrae el olor del café o el sonido raso de un rosario. Lo que sé es que, cuando esa silla amanece un poco corrida, cuando el rosario aparece sujeto de otro modo, cuando las manos presentan el rastro de una caricia que nadie recuerda haber dado, prefiero no hacer preguntas. En Tampico, hace pocos meses, una señora mayor me llamó desde la puerta para pedirme agua.
Le llevé un vaso. Me preguntó, sin rodeos, ¿por qué siempre hay una silla tan cerca? Le respondí lo que ya me escuché decir en otros lugares, por si alguien necesita acompañar sin ser visto. Ella me sostuvo la mirada, tragó un poco de agua y me dijo algo que no he podido quitarme de encima: no es por nosotros. Es por ellos. Hay despedidas que requieren 2 manos. Esa noche volví a mover la silla unos centímetros. Nadie se sentó. A medianoche, cuando apagué las lámparas y dejé solo las veladoras, la madera del ataúd emitió un pequeño chasquido. Me acerqué en silencio y vi el acomodo final. Los dedos del difunto descansaban como se acomodan cuando se entrelazan con alguien que está completo y en paz. No sentí amenaza, tampoco alivio. Sentí oficio. Como si, además de flores, café y sillas, hubiera un servicio más que nunca anunciamos y que, sin embargo, siempre llega a tiempo. Desde entonces, allí donde me llaman, Chihuahua, Morelia, Campeche, Hermosillo, coloco la silla con intención. No digo nada, no hago nada extraordinario. Solo me aseguro de que haya espacio al costado del féretro. No para el familiar tardío ni para el vecino curioso. Para ella, que se sienta, que se levante cuando deba, que haga su trabajo. Y cuando encuentro las manos del difunto con ese acomodo imposible de imitar exactamente, cierro la bitácora, guardo el bolígrafo y me repito en voz baja lo único que aprendí de verdad en todos estos años: a cada despedida le pertenece una presencia, y a esa presencia, una silla. Yo solo paso a dejarla. Cuna sellada. Me llamo Leonardo y durante 15 años fui el que llegaba primero y se iba al final en los velorios, el que abre capillas, alinea sillas, revisa arreglos, prepara café en termos, cuida que la carroza llegue limpia y que el ataúd se vea digno, el que retira el vaso de vela cuando la cera corre demasiado, el que apunta nombres en el libro y hace inventario de coronas antes de apagar las luces. No estudié para esto, entré por necesidad en Guadalajara y terminé recorriendo sedes por todo el país, como si el trabajo me llevara de la mano a escuchar lo que nadie quiere oír cuando se vela a un familiar. La primera vez fue en León, un martes frío, capilla pequeña con moño negro y flores blancas, reloj marcando las 2 de la mañana. La familia de un hombre de taller mecánico rezaba en voz baja. Yo me quedé en el pasillo, anotando los gastos del día, cuando llegó ese llanto, nítido, cortito, con aire cansado, la clase de llanto que hace que cualquiera busque una cuna. Revisé teléfonos, radiograbadoras viejas, incluso el carrito de limpieza que a veces chirría. No era un aparato. Venía de la capilla. Nadie había llevado bebés. Me acerqué al ataúd, sellado con tornillos. El llanto volvió, 2 quejidos y silencio. Me quedé quieto, con el termómetro de la sala en la mano. Marcaba 18 grados. No conté nada. Los deudos ya tenían suficiente. Semanas después me trasladaron a Puebla a cubrir a un compañero enfermo. Capilla luminosa, vitrales discretos, olor a incienso pegado a la madera. La difunta, maestra jubilada. A medianoche se acabó el café y fui por más a la cocina. En el trayecto escuché lo mismo, una queja de recién nacido, tan cerca que me hizo apoyar la cafetera en la mesa sin fijarme y derramé un poco. Al volver, vi a 2 señoras mirando el techo, como si allá arriba caminara alguien. Nadie comentó el llanto, o no quisieron. Cuando la familia se fue a descansar y quedé solo, me senté en la banca lateral y esperé. Volvió, ahora alargado, como si la garganta se partiera. Puse la mano sobre la tapa, no para abrir, solo para comprobar que no vibrara. La madera estaba inmóvil, tibia por las velas. No bebo en servicio, no me drogo, no me invento historias para llamar la atención. Anoto inventario, cobro flores, acomodo sillas. Aún así, en Morelia, con un comerciante velado por la cámara, escuché un llanto que se transformó en quejido de hambre y luego en respiración agitada. La banda de música esperaba afuera por el amanecer.
Uno de los arreglistas me pidió que moviera una corona y al hacerlo vi algo que después empecé a notar en otros sitios, una cinta de listón, blanca, con puntitos mínimos, atada en el asa lateral del ataúd. No era parte del paquete. Era un lazo artesanal. Nadie supo decir quién lo amarró. En Ciudad de México, velorio en colonia antigua, pasillos con mosaico, paredes altas, ventilador de techo detenido, la familia de un médico. Esa noche la funeraria estaba llena, teníamos 3 servicios simultáneos. El llanto apareció en la capilla del médico cuando yo estaba alimentando la cafetera del salón contiguo. Fue más largo, casi una nana invertida. Entré y encontré, otra vez, la cinta blanca con puntitos, esta vez con un alfiler oxidado prendido a la tela del mantel. Lo retiré y lo guardé en la bolsa, sin saber por qué. Al tocarlo sentí un calor leve, como si hubiera estado cerca de una plancha. Llamé al encargado, me dijo que no me metiera con cosas de la familia y que lo dejara donde estaba. Lo devolví, pero la idea ya se me había clavado. En Mérida me tocó uno de esos velorios de madrugada en casa, mesa de pan y café de olla, rezandera con voz afinada, calle tranquila con bicicletas recargadas en la banqueta. El llanto surgió cuando estábamos cambiando las velas. Un perro en la esquina levantó la cabeza y gimió. Busqué la cinta. Estaba amarrada por dentro, apenas asomando bajo la tapa. No podía alcanzarla sin desatornillar. La familia rezaba un misterio del rosario. Yo fingí revisar el aire acondicionado y miré de reojo el tornillo superior, marcado con una muesca. Me tembló el pulso. No lo toqué. En Tijuana vi subir la marea de gente a las 11, como si la ciudad entera necesitara despedirse antes de cruzar a otro lado. Velaban a un joven. Cuando cerramos la puerta para dejar solo a los padres, me quedé en la recepción armando recibos. El llanto atravesó el vidrio como un avispero de aire, breve, incisivo. Abrí la puerta, la madre apretaba la foto de su hijo y el padre no apartaba la mirada de la tapa. En el asa derecha, la cinta de puntitos. Me acerqué con el pretexto de acomodar una veladora. La madre me miró, cansada. La cinta parecía más vieja que el ataúd, gastada en el borde, como de otro tiempo. Comencé a guardar lo que encontraba, un alfiler, 2 hilos, un pedacito de listón. No por morbo, sino por miedo. Quería tener algo que me dijera que no era solo mi cabeza. En Aguascalientes pedí el permiso de limpiar el asa oxidada y la cinta no apareció. Esa noche no hubo llanto. En Mazatlán, con la humedad pegada a la camisa, la cinta se escondía bajo el moño. Hubo 2 quejidos y luego una especie de resoplido. La familia era grande, muchos niños, nadie lloró como bebé. En Hermosillo, velorio de una enfermera, el listón estaba trenzado con un cabello muy fino, casi transparente. Soy torpe con los símbolos, no me da la cabeza para invenciones. Pero a fuerza de ver detalles, uno aprende. La cinta siempre se colocaba cuando el servicio tenía prisa, cuando no alcanzaban a vestir al difunto con la ropa elegida, cuando el cuerpo llegaba tarde de carretera, cuando el ataúd se cerraba sin despedida. Era un remiendo. Como si alguien buscara completar un ritual con un objeto cualquiera. La voz que lloraba parecía pedir una cosa simple que nadie sabía dar. En Veracruz, al pie del malecón, me animé a preguntar a una señora que llegó con bolsa de plástico llena de veladoras. Le mostré la cinta antes de amarrarla. Dijo que era de su abuela, que se usaba en su pueblo para no dejar solo a nadie y que si un niño se había ido sin bautizo, la cinta recordaba que la cuna existió aunque nadie la hubiera visto. Me pidió que la pusiera bien firme. Esa noche el llanto no ocurrió. La señora regresó de madrugada a dejar un chupón nuevo sobre el mantel y se fue sin hacer ruido. Pensé que con eso bastaba. No bastó. En Toluca, el llanto se oyó aunque nadie había puesto cinta. Cuando fui al baño, sobre el lavamanos estaba una credencial vieja con foto de mujer joven, fecha de 2 décadas atrás. Detrás, con tinta corrida, alguien había escrito un nombre y la palabra maternidad. La puse en una bolsa y la guardé con mis cosas. Me cansé de hacerme el que no entiende.
En Chihuahua, con viento helado colándose por las puertas, velorio mínimo, 3 personas, capilla casi vacía, el llanto volvió como si viniera de un cuarto anexo que no existía en el plano. Abrí el armario de los manteles, encontré un cordón blanco de cortina. Lo até en el asa del lado izquierdo con un nudo sencillo y dejé un chupón que guardaba desde Veracruz. Apagué 2 velas y dejé solo la central. En el libro escribí, sin firma, aquí nadie se queda sin cuna. El sonido paró. El aire se asentó como cuando termina la lluvia. Desde entonces hago lo mismo cuando me toca, aunque me cambien de sede o de uniforme. En Querétaro, en Colima, en Tuxtla, en Saltillo, repito el gesto sin explicarlo. No siempre funciona. En Oaxaca una vez lloró más fuerte, como si reclamara un tiempo perdido, y se calmó solo cuando la madre de la difunta dejó una calceta de bebé doblada junto a las flores. En Monterrey un padre colocó la boleta del hospital dentro del sobre de pésame y el ruido cesó al instante, como si bastara con reconocer por escrito aquello que nadie quiso nombrar. No sé si el llanto sea de alguien o de algo que cruza los salones cuando la ceremonia queda a medias. A veces creo que es solo el eco de lo que el mundo niega a toda costa, que incluso en el final más arreglado haya ausencias que nadie anotó. Yo sigo llegando antes de todos, sigo limpiando los vidrios, revisando el café, cuidando que la carroza no se retrase. Y cuando el sonido empieza a formarse en la madera, sin mirar a nadie, ato una cinta, cualquier cinta, y dejo a un lado de la tapa un objeto mínimo, un chupón, una calceta, una pulsera tejida, lo que se pueda conseguir sin escándalo. Ayer, en San Luis Potosí, la familia me pidió que acompañara hasta el amanecer. Se quedaron dormidos en las bancas. La capilla respiraba con las velas. No hubo llanto. Al levantarme para apagar las luces vi, en la sombra que proyectaba el moño, una silueta pequeña que parecía acunarse a sí misma, como si por fin hubiera encontrado lugar. Abrí la puerta para que entrara el aire de la calle. No pedí explicación, no la necesito. Hice mi inventario, cerré la bitácora y, antes de irme, dejé guardada en el armario una bolsita con cintas nuevas. No por religión ni por tradición, sino porque algunas noches, cuando el país entero parece una sala en penumbra, lo único que evita que volvamos a oír ese sonido es aceptar que, incluso en el silencio, alguien todavía busca cuna. El último parpadeo. Mi nombre no agrega nada, pero sí el lugar, Los Mochis, 2007. A finales de agosto enterramos a mi tío Ramiro, pescador de toda la vida, hombre serio, de manos gastadas por la sal. Murió en el hospital después de un infarto que nos tomó por sorpresa. El velorio fue en la capilla de una funeraria pequeña, de esas que parecen siempre en penumbra aunque las lámparas estén encendidas. Afuera, el aire traía ese olor espeso de humedad y asfalto caliente, adentro, la mezcla de café, flor marchita y cera formaba una manta que se pegaba a la garganta. No quiero dramatizar. Pasó como suelen pasar esas noches largas, llegaron los primos, algunos vecinos, se acomodaron coronas alrededor del ataúd, se encendieron veladoras. El rezandero dirigió los misterios del rosario con una voz que iba y venía. Yo cargaba termos y vasos, sentaba a las tías, cerraba puertas para que no entraran moscos, veía la hora cada tanto sin que avanzara. El ataúd, claro, estaba abierto. La piel de mi tío tenía el brillo opaco de quien ya no habita su cuerpo, y sin embargo había en su cara una serenidad incómoda, como una paciencia que nunca le conocimos. A las 3 y algo de la madrugada, cuando quedábamos pocos, mi madre me pidió acercarme para despedirme. No soy de besos con los muertos, pero obedecí por respeto. Al inclinarme sobre el féretro para rozar la frente de Ramiro, mis ojos se alinearon con los suyos. Me pareció que una luz pasó por su mirada, un reflejo mínimo, como si un foco del techo hubiera vibrado. Yo pensé que era cansancio. Di el beso rápido, apoyé la mano en la orilla pulida, y justo entonces noté algo que no estaba antes, sus párpados no estaban en la misma posición.
No abiertos, no cerrados del todo, apenas una diferencia, un parpadeo congelado entre una cosa y la otra. Me aparté sintiendo que la nuca se me llenaba de aguacero. Respiré hondo, volví a mirar, me dije que estaba imaginando. Pero cada vez que mis ojos regresaban al rostro de mi tío, la sensación crecía, él me estaba viendo. No lo conté en ese momento. Nadie necesita más historias raras en una madrugada de velorio. Apagué la idea con café, con quehaceres pequeños, con cualquier conversación trivial. Al alba, llevamos el cuerpo al panteón municipal. El entierro fue rápido. El sol subió con esa prisa solar de Sinaloa. Los hombres de la funeraria hicieron su trabajo con naturalidad. El panteón olía a tierra mojada de riego, a flor descompuesta, a hierro caliente. Rezamos, colocamos flores y nos fuimos. Pensé que la ciudad se había quedado sin curvas, todo recto hacia una tarde cansada, que dormiría después de tantas horas en vela. Me engañé. Esa noche llegué a mi casa, una casa sencilla, y me quedó grande el silencio. El cansancio estaba, pero no ofrecía descanso. Fui a la cocina, serví agua, me quedé mirando una silla vacía como si esperara que alguien se sentara. En el cuarto, la cama parecía otra, ajena. Acerqué una lámpara al buró, apagué la luz del techo y me acosté. El ventilador daba vueltas con un chirrido conocido, el mismo de todas las noches. Decidí cerrar los ojos y no pensar. Dormí una hora, quizá menos. Desperté sin motivo, con esa alerta que uno siente cuando lo llaman sin llamarlo. Todo seguía en su sitio, el ventilador, la lámpara, la sombra del perchero. Me incorporé. Noté, primero, que el aire estaba más frío del lado de la puerta, como si alguien hubiera entrado con la calle pegada a la ropa. Y noté, después, que los sonidos de la casa no eran del todo míos. En lugar de acercarse, parecían darse la vuelta y empezar de nuevo. Como si algo estuviera reacomodando la noche. No creí en nada raro hasta que oí los pasos. No eran pasos teatrales, ni arrastre de fantasía, eran los toques precisos de unas botas que conocí de niño, los mismos que se oían cuando mi tío llegaba a la hora de la cena, el golpeteo firme en el pasillo de cemento que se sentía más que escucharse. Me quedé quieto. El pasillo estaba a 2 puertas de mi cuarto, la otra llevaba al patio. Pensé que algún primo habría venido a devolver una hielera o a buscar consuelo. Me levanté despacio. No encendí nada. Me asomé. El pasillo estaba vacío. Al volver a mi cuarto, la lámpara prendida me reveló un detalle que me hizo apretar los dientes. Sobre el buró alguien había dejado una libreta abierta en una página que yo no había marcado. Era una libreta donde anotaba gastos y pendientes. La página mostraba el nombre de mi tío rodeado de pequeñas marcas, como si yo estaba subrayando sin pensar. No recordaba haber hecho eso. Cerré la libreta. Sentí que no estaba solo. Me senté en la cama y respiré por la nariz, como para anclarme. El ventilador soltó un rechinido más largo, casi como si protestara por la hora. Intenté hablar en voz baja, no para contarle nada a nadie, sino para escuchar mi propio timbre y que me sonara anormal. Dije el nombre de mi tío una sola vez, casi en seco. Entonces la luz de la lámpara titiló. No se apagó, no se descompuso, solo hizo un pequeño temblor que dejó la habitación a medias durante un parpadeo del foco. Y se quedó estable. Me quedé mirando el foco sin comprender por qué sentí alivio. Fue una trampa. Porque en ese parpadeo mínimo, en ese tropiezo de luz, algo cambió en la escena y yo tardé en darme cuenta. No alcancé a entenderlo hasta que mis ojos cayeron sobre el espejo del closet. No era un gran espejo, apenas una lámina rectangular pegada a la madera, lo suficiente para peinarse. En el reflejo aparecía mi cama, mi espalda, el borde del buró. Y un instante después, donde debía estar la sombra del perchero, vi una silueta que no era mía,
plantada recta, con una chaqueta que reconocí por la costura en el hombro y un sombrero colgado del brazo. La imagen duró lo que dura un latido que se detiene por miedo. Luego, la luz volvió a ser la misma, el espejo mostró lo de siempre y el ventilador siguió su ronda. A partir de ese momento, todo se ordenó de manera distinta. La casa ya no era una casa, era un lugar donde alguien había decidido entrar por razones que excedían mis mapas. No busqué rezos, no encendí más veladoras, no hice llamadas. Me quedé sentado, cuidando la lámpara como si fuese una fogata en el monte. El reloj marcó la 1:15, y luego la 1:30, y luego la 1:45. En algún minuto de ese tramo, una brisa recorrió el cuarto y dejaría jurado que traía olor a río, ese olor tibio de agua que ha tocado redes. No sabría decir cuánto tiempo estuve así cuando sentí un peso suave a los pies de la cama, como cuando un familiar cansado se sienta sin pedir permiso porque sabe que puede. No hundió el colchón, no hizo ruido, solo puso el cuarto en una posición que yo conocía. No me atreví a voltear. Miré el espejo otra vez. Estaba vacío. Pero en el vidrio de la ventana, apenas visible, se marcó una mancha de aliento, como si alguien, desde dentro, hubiera acercado la boca al cristal. La mancha duró unos segundos y se fue. Pude haber gritado. Elegí lo opuesto. Le hablé en la mente a mi tío sin palabras completas, con recuerdos concretos, la lancha que arreglamos, el día que me enseñó a hacer nudos, aquella vez que me echó porras cuando entré a un trabajo. Pensé eso sin adornos, en silencio, con la claridad de quien habla con un vivo que no oye si uno se pone grandilocuente. La lámpara volvió a temblar y se estabilizó. El peso en la cama se retiró despacio. El aire tomó temperatura de cuarto humano. El reloj saltó a las 2:10. Dormí un rato. No sé si fue sueño o un estado paralelo, pero vi una escena nítida, el panteón antes del mediodía, mi tío caminando entre las tumbas con la misma parsimonia que tenía al revisar redes, el sombrero en la mano, ningún gesto solemne, como si estuviera dando una vuelta para despedirse de su ruta. Al despertarme, la lámpara aún estaba encendida y la libreta seguía cerrada. Salí al patio. El cielo se estaba aclarando como al comienzo de un día que no tenía prisa. Desde esa noche, algo cambió en mí. No conté la historia completa, no busqué versiones oficiales, no alimenté el relato con adornos. Solo guardé algunas costumbres. Cada vez que paso frente a la funeraria, evito mirar el vidrio de la capilla. Cada vez que entro a mi cuarto con cansancio viejo, pongo una moneda en el buró, como quien paga una visita. Y en los velorios, si alguien me pide que me acerque para despedirme con un beso, lo hago con respeto y con una certeza que no sé explicar. A veces no se trata de que se queden, sino de que vengan a ver si uno está listo para dejarlos ir. Lo único que evito es mirar demasiado tiempo a los ojos del difunto. No por miedo a que me llamen, sino porque ya no me hace falta comprobar nada. La noche que siguió a ese entierro me enseñó lo que necesitaba aprender. Hubo señales humildes, de casa vivida, y un parpadeo que sigue pasando aunque yo esté despierto. Si me preguntan qué pasó, diré lo que puedo decir sin adornos. Alguien a quien quise mucho entró a mi casa para asegurarse de que yo entendiera que hay despedidas que no son un cierre, sino una visita final que coloca las cosas en su sitio, aunque al principio, por cansancio o por orgullo, uno no alcance a verlo. Sigo aquí. Me llamo Iván y soy de Los Mochis, Sinaloa. Tenía 24 años cuando ocurrió. Lo cuento sin adornos porque todavía me tiembla la mandíbula al recordarlo. Fue en 2011, un domingo húmedo que olía a café recalentado y a flores marchitas. El velorio era de un compañero del taller, Adrián, un muchacho serio que manejaba una Ranger vieja y siempre pagaba a tiempo la tanda. Se accidentó de regreso a su casa por la carretera y la funeraria lo recibió al anochecer.
A mí me tocó llegar temprano con mi jefe para ayudar con sillas y termos. No era familia, pero éramos pocos, y en este pueblo la ayuda se da sin pedirla. La sala 3 estaba al fondo, pasando un pasillo con mosaico desgastado que hacía un sonido como de agua atrapada cada que alguien pisaba descalzado el piso encerado. En la entrada pusieron 2 coronas de pétalos anaranjados. Por costumbre, nadie lee los listones. Al lado, un ventilador giraba lento y el aire traía un olor a cera que raspaba la garganta. La caja quedó frente a la pared, bajo una virgen iluminada con una luz blanca que parpadeaba cada tanto. El vidrio de la tapa se empañaba a ratos por el contraste del clima y el aire del salón. Eso pareció normal al inicio. La familia de Adrián estaba destrozada. La madre se aferraba a un rosario, el padre miraba al piso como si buscara arreglo en las baldosas. Llegaron vecinos, compañeros, un par de primos. La funeraria puso vasos de unicel con café y un plato con galletas saladas. Se rezó un rosario y después nos quedamos en ese silencio pesado que a veces suena más fuerte que una discusión. Uno de los muchachos encendió la bocina para reproducir canciones suaves, pero se escuchaba distorsionada y la apagó. Afuera, la calle olía a asfalto mojado. Hubo un chubasco corto y el toldo de la entrada goteaba en una cubeta colocada a la medida del goteo, con un chasquido consistente que marcó la noche como un reloj ajeno. Fui al baño por pura necesidad a eso de las 10:30. El baño estaba en un corredor lateral, con un cristal esmerilado que daba al estacionamiento. Había eco y luz verdosa de tubo. Mientras me lavaba las manos, oí mi nombre. No fue un grito, tampoco un murmullo suave, fue una voz clara, casi de conversación normal, pero baja, como si la garganta estuviera cansada. Iván. Nadie más en el baño. Volví a abrir la llave, solo por hacer ruido. Iván, no me dejes así. Me quedé quieto con la toalla de papel pegada a los dedos. Recordé que en velorios la gente escucha cosas. Pensé en mi cansancio y en la forma en que la luz hace trucos cuando uno ha pasado el día cargando sillas y encendiendo velas. Miré debajo de las puertas. Vacío. Salí con un golpe de aire que me enfrió la espalda. Caminé de regreso con esa sensación incómoda de que el pasillo se alarga cuando uno quiere llegar rápido. La sala 3 seguía igual, la madre de Adrián en un banco, el padre junto a la caja, mi jefe hablando en voz baja con un primo. Me sirvieron otro café. Intenté decir que necesitábamos revisar la tapa, que se estaba empañando demasiado. Mi jefe me miró raro, como se mira a alguien que quiere abrir la caja sin permiso. No insistí. Me senté contra la pared y me puse a contar los segundos entre el parpadeo de la luz. Eran intervalos irregulares, y eso me puso de cabeza. Me levanté a cambiar la vela grande que ya chorreaba y me fijé en algo. Sobre el vidrio de la tapa, el vaho no era parejo. Había un claro como de mano mal apoyada desde dentro. Lo pensé y me regañé por pensarlo. Regresé al baño a medianoche, esta vez solo para confirmar que no estaba perdiendo el juicio. Llené el lavabo, dejé correr el agua, esperé. Nada. Iba a salir cuando la voz llegó otra vez, y fue idéntica: no me cierres. No había tono de miedo, más bien una petición que contenía paciencia. Abrí la puerta del baño de jalón. El corredor estaba vacío, la sala 2 con crujido de silla, alguien dormido al fondo. El vigilante caminaba afuera, sin prisa, con su radio colgando del cinto. Me acerqué, lo saludé y pregunté si había problemas con el sistema de aire o con las luces. Me dijo que lo más común era que el transformador tronara por la humedad, pero que hoy todo estaba estable. Le pregunté, como al pasar, si alguna vez había oído que los muertos. Hizo una mueca y me interrumpió: tu ayuda a la familia y ya, muchacho. No busques ruido donde no hay. Traía las uñas manchadas de grasa y un crucifijo sin brillo que se tocaba de vez en cuando. Volví a la sala y el claro en el vidrio ahora parecía más definido,
como si alguien hubiera arrastrado la palma. Me acerqué a mi jefe y le pedí que, por favor, me dejara avisar al tanatólogo para revisar sellos y válvulas. No metas ideas, dijo, la familia ya está al límite. Entendí su punto, pero el estómago me daba vueltas. Me senté junto al padre de Adrián, que no parpadeaba. Le dije que, si quería, yo me quedaba hasta el cierre. Asintió sin mirarme. A las 3 de la mañana, el silencio fue distinto. No porque hubiera menos ruido, sino porque todos parecían respirar al mismo tiempo. Se escuchó el chasquido de la cubeta de la entrada, el crujido del piso bajo los pasos de alguien que fue por más agua y el motor del ventilador tratando de arrancar una vuelta más rápida. Entonces lo oímos varios, un golpecito leve, como de uñas cortas tocando madera. Mis ojos, los del padre, los de mi jefe, fueron a la caja sin coordinarse. El padre se levantó, pero la madre le tomó el antebrazo con fuerza. Yo di un paso al frente y el claro sobre el vidrio se hizo más alargado. Me entró un calor a las orejas que me dejaba sordo. El golpecito se repitió una sola vez y el vigilante, que había venido a avisar que en media hora cerraban la reja, se quedó contra la puerta. Nadie dijo nada. Fue la prima de Adrián la que pidió un Ave María. Se rezó atropellado. Cuando se terminó la oración, yo puse la mano sobre el vidrio. Estaba frío, pero al centro se sentía tibio, y eso me quebró. Le pedí al vigilante que llamara al encargado, que abriera aunque fuera un poco. Se negaron. La madre temblaba, decía entre dientes que ya había sufrido demasiado. El padre apretaba un pañuelo que iba manchando de humedad con la mano sudada. Lo peor era la normalidad, nadie gritaba, nadie se desmayaba, todo era ese resignarse de pueblo cuando las cosas no tienen arreglo. Me agaché y pegué la oreja al borde de la tapa. Quise escuchar algo definitivo. No escuché aire ni toses. Escuché mi nombre otra vez, y esta vez fue más cercano. Podía decir que fue imaginación, pero miento, lo oí, y era la voz de Adrián, apagada, precavida, sin drama. Dijo, sigo aquí. La frase se me quedó pegada a la lengua como una astilla. No me dejaron abrir. Llegó el encargado y dijo que el cuerpo estaba sellado, que cualquier manipulación sin permiso oficial era delito, que si sentíamos algo eran gases, que la mente hace trucos. La familia se replegó alrededor de la caja y la madrugada se convirtió en una sucesión de vasos de café y de ojos rojos por la vela. Poco antes de amanecer, el vidrio dejó de empañarse. El claro de la palma desapareció. El vigilante cerró el portón cuando entró el coche de la funeraria para llevarlo a la misa. Nadie quiso hablar del golpecito. Yo caminé detrás, con la idea clavada de que podía haber hecho más. En el panteón, el sol salió pesado y los pájaros se peleaban por unas migas cerca de una lápida. El camión estacionó y el cajón bajó sobre una plataforma mientras el padre dijo unas palabras. Cuando empezó la última oración, el viento cambió. Un olor a tierra mojada entró al pulmón como alivio. Me pareció escuchar un llamado débil desde la caja envuelta ya por el cemento. Miré a todos, buscando confirmación. Nadie reaccionó. Apreté los puños y me dije que debía aceptar lo que no podía probar. Pasaron semanas. Regresé al taller. El puesto de Adrián quedó con un banco vacío que nadie quiso ocupar de inmediato. Me tocó 2 veces llevar piezas hasta la colonia donde vivía. Una tarde, al cruzar por la funeraria, me quedé parado frente al estacionamiento. El vidrio del baño daba al mismo lugar de siempre. Se reflejaba el cielo, un pedazo de árbol y la sombra de quien se parara ahí. Me acerqué sin saber por qué. La puerta estaba abierta. Entré. El mismo azulejo, el mismo zumbido de luz, el mismo olor a cloro barato. Abrí la llave del lavabo, dejé correr agua y no esperé nada. No escuché mi nombre.
Escuché la frase completa, con el mismo tono plano que en la madrugada. Sigo aquí. No había nadie. Salí despacio, con la certeza idiota de que, si corría, me alcanzaría. Afuera, el tráfico sonaba normal y los puestos de comida de la esquina ya tenían gente. Caminé hasta la calle, crucé sin ver y me senté en la banqueta. Desde entonces, no puedo entrar a una sala de velación sin revisar el vidrio, sin tocarlo con la punta de los dedos, sin mirar si hay una zona tibia que contradiga al resto. No lo digo en voz alta porque no pensé que estas cosas debían contarse. Pero lo escribo ahora para dejarlo en algún lado. Lo que oí aquella noche no fue ruido de luces ni imaginación cansada. Fue un pedido sencillo que nadie quiso atender. Y cuando la mente quiere dormir, la frase regresa con la persistencia de la lluvia sobre una cubeta mal puesta. No grita ni amenaza. Solo repite, puntual, como si de veras el tiempo no hubiera pasado. Sigo aquí. La foto que respira. Dejaré mi nombre fuera porque lo que voy a contar me persigue todavía cuando cierro los ojos. Fue en 2014, en una capilla de velación a la salida de Culiacán, un salón rectangular con paredes color crema, lámparas frías en el techo y un foco ámbar sobre una mesa de café que dejaba ver el vapor en los vasos de unicel. El aire olía a flor vieja y a desinfectante. Velábamos a Rodrigo, mi amigo desde la secundaria, muerto de un accidente en carretera. Yo había llegado temprano para ayudar a su hermana con los arreglos, acomodar sillas, llevar garrafones de agua, revisar que la bocina no tronara durante las oraciones. Afuera lloviznaba, nada fuerte, solo lo suficiente para dejar marcas alargadas en el pavimento. Dentro, la música de fondo era un par de pistas instrumentales que se repetían. Todo parecía normal hasta que uno de los primos, para romper la tensión, sacó una cámara instantánea. Propuso algo que nunca debimos aceptar, una foto frente al ataúd, nada irrespetuoso, dijo, solo un recuerdo para acordarnos de estar juntos. A mí me sorprendió que la hermana de Rodrigo, agotada y con los ojos hinchados, asintiera sin preguntar más. Nos acomodamos en semicírculo. Yo quedé al centro, detrás del féretro, con las manos entrelazadas. La cámara hizo su clic y la tarjeta blanca salió por la ranura. Mientras la imagen aparecía, la dejamos a un lado, sobre la mesa de café, cerca del foco ámbar. Nadie se atrevió a mirarla de inmediato. La gente seguía llegando, saludos, palmadas en la espalda, el murmullo uniforme de los pésames. A los 15 minutos, quizá menos, fui por café y mis dedos rozaron la foto ya revelada. Algo en la textura me pareció extraño, como si estuviera tibia. La levanté y lo primero que vi fue el rostro de Rodrigo, nítido pese a la luz pobre, con los párpados entreabiertos más de lo que estaban en la realidad. No era una ilusión de sombras, en la fotografía, los ojos parecían seguir a alguien fuera de cuadro, como si calcularan una distancia. Llamé con un gesto a los que estaban cerca. Nadie dijo palabra, pero en la forma en que apretaron los labios supe que veían lo mismo. Uno de los primos quiso reír, la voz le salió forzada y se le quebró. Yo regresé la tarjeta a la mesa, con cuidado. La idea era atribuirlo a la mala iluminación, a un reflejo, a la velocidad de obturación. Decidimos no enseñar la imagen a su hermana ni a su madre. Pareció prudente. Continuó la noche. Hubo rezos, un silencio largo, luego la bandeja con pan. A ratos la bocina hacía un zumbido bajo que se iba y volvía. Yo intentaba distraerme acomodando los ramos que traían los vecinos. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de la mesa de café, la foto me jalaba la mirada. La segunda vez que la tomé, noté un detalle nuevo, la mano de Rodrigo, perfectamente quieta en el ataúd, aparecía en la imagen con el meñique apenas levantado, como si estuviera separándolo de la palma. Miré sus manos reales, seguían inmóviles, con los dedos entrecruzados por encima del pecho, como las habían dejado.
Miré la tarjeta, el meñique seguía levantado, casi imperceptible, un gesto mínimo pero innegable. No dije nada. A medianoche, la capilla se fue vaciando. Quedamos 6. Alguien contó una anécdota de la prepa, otro bostezó, una señora dormía con la cabeza apoyada en su bolso. A esa hora, el reloj redondo de la pared, que marcaba la 1:11 cada vez que lo revisabas porque corría mal desde siempre, pareció detenerse de verdad. No fue mi imaginación, lo vi apagarse, como si alguien hubiera quitado la pila. La grabadora, por su parte, siguió con ese fondo instrumental que a esas alturas perforaba la paciencia. Fui por agua. En el retorno, vi la tarjeta de reojo y supe sin tocarla que algo más había cambiado. Me acerqué, ahora, detrás de nosotros en la escena congelada, se distinguían 2 figuras en la puerta de la capilla. No estaban cuando nos tomamos la foto. No había nadie parado en ese umbral al momento del disparo. Las siluetas no eran nítidas, pero tampoco sombras cualquiera, daban la impresión de vecinos que llegan tarde, mojados por la llovizna, mirando hacia adentro para decidir si entrar o no. Les faltaban rasgos, como si la emulsión no hubiera alcanzado a dibujarlos, y aún así imponían presencia. Guardé la tarjeta en mi chamarra. No quería que la madre la viera. Caminé hasta el pasillo de los baños para intentar calmarme y me detuve frente al espejo empañado. Escuché pasos detrás y supuse que era uno de los primos. Nadie apareció. Al volver, la capilla estaba igual, salvo por un detalle: la señora que dormía se había despertado y miraba fijamente el ataúd, inmóvil. Me dijo que había sentido presión en los oídos, como cuando uno baja por la sierra y el aire cambia de golpe. Me pidió agua. Le di el vaso. No quise hablar de la tarjeta. A las 2:30, la hermana de Rodrigo me pidió que la acompañara afuera a respirar. Había cesado la llovizna. En el estacionamiento, el aire olía a tierra. Fue entonces que me animé a contarle lo de la foto, con cuidado, sin adjetivos, como si fuera un dato técnico. Ella no se asustó, se enojó. Dijo que quien había autorizado eso. Se llevó las manos a la cara unos segundos, respiró hondo y me pidió verla. Yo la saqué y, aunque me temblaban los dedos, la sostuve firme para que la luz del farol la alumbrara bien. Ella observó en silencio. Notó las figuras del fondo. Notó la mirada de su hermano en la imagen, desviada hacia un punto imposible. Notó el meñique. Me pidió guardarla otra vez y que no la mostráramos a nadie más hasta que amaneciera. Cuando regresamos, 4 personas dormitaban. La bocina seguía zumbando. La veladora del extremo se había apagado y una cera irregular se había derramado formando una especie de mapa. Me senté junto a la mesa de café. Puse la tarjeta boca abajo, como si con eso pudiera detener la sensación de que respiraba. Cerré los ojos un instante. Al abrirlos, vi algo que, hasta hoy, no puedo explicar sin que me tiemblen las manos al escribirlo. La tarjeta, pese a estar boca abajo, había dejado una huella tenue en la madera, un contorno húmedo que dibujaba la misma escena sin color, apenas sugerida, como si la imagen se hubiera filtrado al barniz. No era imaginación, pasé un dedo y quedó mojado. La hermana de Rodrigo me preguntó si estaba bien. Asentí. Le propuse algo que no sé de dónde me salió: poner esa tarjeta dentro del ataúd, debajo de su mano, como se guarda una estampa. No por superstición, sino por una idea que me brotó con fuerza imposible de discutir: quizás la imagen necesitaba estar con él. Ella pensó un momento y aceptó. Nos acercamos. Levanté el vidrio con cuidado. El rostro inmóvil de mi amigo me pareció más parecido a él que todo lo visto en la noche. Con un gesto leve, levanté la mano de Rodrigo y deslicé la tarjeta en el borde interno del cojín, sin que se viera a simple vista. La acomodé de modo que no lastimara la tela. Bajé el vidrio. Fue en ese segundo que sentí el impulso de mirar al reloj. Marcaba la 3:14 y volvió a moverse.
La bocina, de pronto, quedó muda sin que nadie la tocara. En el silencio, percibí, más que oír, un paso leve junto a la puerta y el aire cambió de temperatura, como cuando se abre una cámara fría. Nadie entró ni salió. La hermana y yo nos quedamos quietos. Ella me tomó el antebrazo con fuerza. Pasaron segundos que parecieron largos. Después, como si nada, el mundo recuperó sus ruidos, sillas que rechinan, gente que se acomoda, el motor de un coche en la calle. No dijimos nada. Yo volví a la mesa a terminar el café que ya sabía a metal. Amaneció sin más sobresaltos. Los primos contaron chistes flojos mientras se repartían los arreglos que llevarían al panteón. La madre de Rodrigo, exhausta, pidió rezar una última vez. El reloj funcionaba. La bocina también, sin zumbido. Cuando llegó la funeraria para el traslado, el chofer me llamó por mi nombre. Me dijo que si podía ayudar a cargar. Asentí. Entre dos levantamos el féretro. En el momento en que mis manos hicieron el esfuerzo, sentí bajo los dedos una vibración tenue que no venía de mis músculos ni del metal. Era más bien una frecuencia, como cuando te paras cerca de un transformador y la piel te tiembla. Duró lo que un parpadeo. Nadie comentó nada, quizá porque nadie lo notó. En el panteón, mientras acomodaban todo para la misa breve, me aparté unos segundos. Quise revisar si la tarjeta seguía en su sitio, no por morbo, sino para asegurarme de que no se hubiera movido. No tuve que abrir nada. Me bastó mirar a la familia y verlos menos tensos, como si se hubiera quitado una presión invisible del ambiente. La hermana de Rodrigo me buscó con la mirada. No hizo gesto alguno, pero en su expresión entendí que sentía lo mismo. Desde ese día, no volví a tomar fotos en un velorio. Todavía tengo sobre mi mesa un vaso de unicel con una mancha de café seco que, cuando la luz del atardecer la atraviesa, parece la sombra de una mano con el meñique apenas levantado. No quiero interpretarlo. Me basta saber que aquella noche, al regresarle la imagen a quien le pertenecía, la capilla respiró de nuevo. Yo también. Solo a veces, cuando despierto a medianoche, siento que alguien se asoma al marco de mi puerta, como una figura indecisa bajo la llovizna, sin rasgos, esperando que le tome la foto correcta. Y vuelvo a quedarme quieto, como frente a un foco ámbar, para no tentar a la imagen a seguir haciéndose.